Buenos días, profesor. Buen día, Yair. Buen día. Saludos a todos jóvenes. Buenos días con todos. Buenos días, profe. Buenos días, Caterín. Buenos días, Yasmín. Saludos a todos jóvenes. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a empezar las clases el día de hoy. Saludos a todos. A ver, jóvenes. Listo, entonces van preparando su librito de geometría, jóvenes. Estamos en ya el siguiente tema, que es área de regiones triangulares, cuadrangulares o circulares. Se van ubicando en su libro. A ver, se van ubicando en su libro, a ver, en la página. Por acá tengo. Buen día, buen día. Página 28. Buenos días, jóvenes. Página 28 de su libro de geometría. A ver. Se van ubicando por ahí, jóvenes. Listo, a ver, vamos a compartir por acá la pantalla. La página número 26. Listo, 26. Entonces, 26, área de regiones triangulares, página 26. Acá figuro tengo como la 28. Bueno, ya. Página 26. Ahí se ubican, gracias por el dato. Muy bien. Jóvenes, listo. A ver, por acá tenemos algunas formulitas de área de regiones triangulares. También veo cuadrangulares. ¿Ok? Y también circulares. Ajá, listo. Pero antes de entrar a verificar las formulitas, ya sea triangulares, cuadrangulares o circulares, debemos definir qué cosa es área, ¿cierto? ¿Qué cosa es una región poligonal? ¿Qué cosa es área? ¿Y cómo calculamos el área? Muy bien, a ver. Entonces, antes de empezar, vamos a colocar por acá, vamos a hacernos un espacio para poder definir lo que es área. Me dice primero área de regiones triangulares, pero primero el concepto de área. A ver, ¿alguien tiene idea qué cosa es área? ¿A qué se le llama área? A ver. Todo lo que está dentro. Ya, muy bien, también es un concepto. A ver, atentos, pero lo explicamos de la siguiente manera. Área. A ver, por acá, un momentito, vamos a colocar área. Área, punto y guión. Vamos a hacer una definición. ¿A qué le llamamos área? A ver, el área tiene que ver con la región, ¿cierto? La región o el contenido, como dijo su compañero que apareció, la Profesor, región la superficie. poligonal. Claro, la superficie, pero vamos a dibujar acá, miren, vamos a dibujar algo acá para poder identificarlo. Por ejemplo, yo tengo por acá, ahí está, miren, de repente una figura cualquiera, o vamos a colocarlo mejor con lados, porque esta es una figura un poco irregular. Vamos a dibujar una figurita que tenga sus lados. Supongamos que yo tengo por acá esta figurita. Ahí está, listo. Tengo esta figurita, ¿está bien? Ahora, aquí hay dos conceptos. Uno, lo que es área, otro, lo que es región poligonal. Entonces, antes de empezar con lo que es el concepto de área, vamos a definir qué cosa es una región poligonal. ¿Está bien? Miren, para poder identificarlo, región poligonal. Ajá, mira, región poligonal, punto y guión. ¿Qué es una región poligonal? La región poligonal viene a ser un conjunto, ¿cierto? O la unión de puntos del conjunto del polígono y todo su contenido. En otras palabras, un momentito por acá tengo a alguno de sus compañeros que está pidiendo admisión. A ver, para que ingrese. Listo. ¿Qué cosa es una región poligonal, profesor? Por acá vamos a colocarlo. Va escribiendo eso. Es la unión de los puntos. Ahí en su pagina en blanco, anoten, de los puntos del polígono, con todos los puntos de su interior. Ajá. Con todos los puntos de su interior. Listo. Esto viene a ser, ¿qué cosa? La región poligonal. ¿Y cómo se relaciona, profesor, con el área?
Ajá, mira, acá lo vamos a entender de la siguiente manera. ¿Cómo lo relacionamos con el área? Profesor, es como eso de primaria de hallar la región sombreada, eso. ¿Parecido? Exacto, algo parecido. Algo que Exacto, digamos. muy bien. Claro. ¿Listo? Claro, es similar. Vamos a hallar, ¿qué cosa, profesor? El área de la región, ¿cierto? Sombreada. Muy bien, claro. A ver, entonces, profesor, región poligonal es la unión de los puntos, acá faltó, de los puntos del polígono con todos los puntos de su interior. ¿Y cómo es eso? Les pregunto, ¿quién es el polígono? ¿Quién sería el polígono de esta figurita? A ver, ¿quién sería el polígono? Porque Ese hay dos profesor, cosas. eso que... no. Estudiamos el tema de polígono, ¿se acuerdan? Sí, profe, pero no me acuerdo cómo se llama el hectágono. El polígono viene a ser los lados que tienen todo el contorno. Profesor, el polígono sería por acá la unión de todos los lados. O sea, si Profesor, yo no tomo en entendí. ¿Usted cuenta, estaba hablando del nombre o del polígono? No entendí eso. primero hablé el concepto de región poligonal. ¿A qué le llamamos región poligonal? Es la unión de los puntos del polígono, ¿con quién? Con todos los puntos de su interior. Cuando ustedes, o cuando vimos el tema de Profesor, polígono, básicamente es la unión de bisectrices. hablamos del polígono. El polígono, profesor, es una figura que tiene 3 o más lados. O sea, el polígono viene a ser los 3 lados, el de 4 lados, el de 5 lados. ¿Cuántos lados tiene este polígono? ¿Cuántos lados? ¿Pueden contarlos? ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 5. 4, Seis. 5, 6. 6. 6. Profesor, este polígono tiene 6 lados. Entonces, no olviden que el polígono Hexágono. viene a ser, exacto, el polígono viene a ser, ¿qué cosa, profesor? Todos los lados que conforman, ¿cierto? Esa figurita. El contorno. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué cosa es una región poligonal? Es la unión de los puntos, acá están los puntos del polígono, porque los lados se forman por puntos, ¿cierto? Y también por quién, profesor? Por todos los puntos que están contenidos en su interior. Ahí está, profesor. Todo eso, la unión del polígono, los puntos del polígono, con la unión de los puntos de su interior, se le conoce como ¿qué? Como región, ¿región qué? Poligonal. ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, ¿está quedando claro? A ver, ¿alguna duda acá? Para repasar el concepto de región poligonal. Región Poligonal. poligonal. Exacto, repasamos. La región poligonal es la unión de quién? De los puntos del polígono, el polígono son los lados, el contorno, ¿con quién? Con todos los puntos de su interior. Y todos los puntos de su interior vienen a ser también todo en conjunto, ¿cierto? Se le conoce como región poligonal. ¿Está bien? Región Profesor, poligonal ¿y la o región también... poligonal no es lo mismo que el área o sí? Aquí voy, por partes. Todo es lo que la unión también es conocida como región sombreada, ajá, o achurada también se le conoce, ¿está bien? Achurada o región sombreada. Profesor, ¿y dónde entra área? Allá, atentos. El concepto de área, por ejemplo, jóvenes, si yo mido esta región poligonal, a esa medida se le conoce como área. Ahí entra el concepto de área. Muy bien, por acá. Profesor, entonces, ¿qué cosa es área? Por acá. Área. ¿Qué viene a ser, profesor? Atentos. El área viene a ser o es la medida, atentos, la medida de quién le dije, la medida de la región poligonal. Ajá, la medida de la región poligonal. De la región poligonal. Listo, completen ahí eso. Esos dos conceptos son importantes antes de entrar a las formulitas. De la región, uy, está duro el mouse hoy día. Poligonal. Poligonal. Listo. Pero hay algo más. Profesor, pero ¿el área en qué unidades se mide? El área se mide siempre en, ya sea, si no tiene unidades, unidades cuadradas, también puede ser en metros cuadrados, también puede ser en centímetros cuadrados, pero siempre en unidades elevados al cuadrado, ¿no? ¿Y por qué, profesor? Porque está multiplicando generalmente dos dimensiones. Cuando multiplican, por decir, centímetro por centímetro, ¿qué le va a dar? Centímetros al
cuadrado. Si multiplicas metro por metro, ¿qué le va a dar? Metros al Metro cuadrado. cuadrado. Por eso es que decimos que las unidades de área siempre son en unidades elevados al cuadrado. Unidades de longitud, pero elevados al cuadrado. Podría ser metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, pulgadas al cuadrado, depende, ¿cierto?, del país en que se encuentra. Pero siempre en unidades elevado al cuadrado. Repasamos. Entonces, profesor, ¿qué cosa es una región poligonal? Es la unión de los puntos del polígono, del contorno, ¿con quién? Con todos los puntos de su interior. Y si nosotros medimos, supongamos yo mido esta figurita de 6 lados que tenemos acá, lo mido. Entonces, profesor, supongamos que lo medí y el área me resultó de repente, área 50 metros cuadrados. Ahí está. A esta medida, a la medida, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como Área. área, no se olviden, se le conoce como área. Entonces, jóvenes, se acostumbra generalmente por definición exacta, ¿cierto? Por decir, si ustedes quieren calcular el área de una figura geométrica, vamos a calcular el área de una región triangular, el área de una región de repente cuadrangular, el área de una región circular. ¿Está bien? Porque a veces estamos acostumbrados a decir, profesor, vamos a calcular el área del triángulo, el área del cuadrado. Pero, jóvenes, cuando ustedes dicen área, ¿qué cosa es área? Área es una medida, ¿cierto? Entonces vamos a decir medida del triángulo, medida del cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a ir acostumbrándonos a utilizar ese término. Área de una región, ya sea triangular, una región cuadrangular o una región circular. ¿Está bien? Para más o menos ya tener el concepto claro de lo que es región poligonal y área. Último repaso. ¿Qué cosa es una región poligonal, profesor? Es la unión de los puntos de ¿quién? Del polígono, ¿con quién? Con todos los puntos de su Interior. interior. Y nosotros medimos esa región poligonal. Y a esa medida, ¿cómo se le llama? A esa medida de la región poligonal se le conoce como... Región sombrada. Aquí está. A la medida se le conoce como... Área. Área, no se olviden. Si ustedes miden, ya sea miden el área de un triángulo, miden a un triángulo, a un cuadrado, a esa medida se le conoce como área. Y eso es lo que vamos a calcular nosotros, el área de la figura geométrica, ya sea el área de una región triangular, el área de ¿qué, profesor? De una región cuadrangular, de una región circular. A esa medida que calculamos nosotros se le conoce como área. Muy bien. Dicho esto, anoten esta partecita en la página en blanco. Ahora sí vamos a repasar algunas formulitas para poder aplicarlas. Era necesario primero el concepto de lo que es área y de lo que es región poligonal. Muy bien. Listo, me avisan si lo tienen ahí y vamos a repasar a las formulitas clásicas que ustedes algunos deben acordarse, pero agregamos algunas otras formulitas adicionales para el triángulo, para los cuadriláteros y también para los sectores circulares. Muy bien, por acá nos bajamos ahora sí. Vamos a continuar. Ustedes algunas formulitas ya lo conocen, ya conocen algunas formulitas. Por ejemplo, por acá tenemos, miren, área de regiones triangulares. La fórmula básica, a ver, voy a borrar esto de acá arriba. La fórmula básica para poder calcular el área de un triángulo, ¿cuál es la formulita? ¿Lo conocen ustedes? ¿Cómo calculan el área de un triángulo? La formulita básica. Base por altura sobre... Exacto, aquí está, mira, el profesor, vamos repasando. Bien. Fórmula general, el área de un triángulo se calcula multiplicando la base por la altura y lo dividimos entre 2. Profesor, eso es fácil. Ya, vamos a agregar algunas formulitas más, miren. Aquí tenemos, miren. Profesor, fórmula general. Área es la base del triángulo, B mayúsculo por acá está, multiplicado por la altura. Pero la altura puede estar dentro del triángulo o también puede estar hacia afuera. Hacia afuera. ¿Por qué, profesor? ¿La derecha? Puede estar a la izquierda o a la derecha. Pero dense cuenta, si la altura está dentro del triángulo, si el triángulo es acutángulo. ¿Se acuerdan que vimos triángulos acutángulos cuando clasificamos los triángulos? ¿Por qué acutángulo? Porque sus ángulos son agudos y la altura va a ser dentro. En cambio, si tienen un triángulo obtusángulo, tiene un ángulo obtuso, la altura generalmente va a estar hacia afuera. ¿Ok? Siempre la altura
es aquel segmento que se traza de un vértice perpendicularmente al lado opuesto a su prolongación. Entonces, profesor, en forma general, área de un triángulo, base por altura sobre 2. Eso sí queda claro, ¿cierto? Pero aquí hay una fórmula trigonométrica. Atentos, jóvenes. ¿Cómo se halla el área utilizando la fórmula trigonométrica? Para ello, debemos tener un triángulo y dos lados conocidos. Aquí está, mira, ve, el lado A y el lado B. Ambos lados deben formar un ángulo alfa. Conociendo los dos lados y el ángulo alfa, podemos utilizar la siguiente relación. ¿Ya? Ok, Anderson. Listo. Profesor, ¿y cómo calculamos el área? El área de un triángulo, conociendo dos lados y un ángulo, es la siguiente. El área es igual al producto de esos lados. A por B, dividido entre 2, A por B sobre 2, multiplicado ¿por quién? Por el seno de ese ángulo alfa. Y ese ángulo alfa generalmente va a ser un ángulo notable. Claro, para conocerlo. Notable de 30 y 60, de 45 y 45, 37 y 53. Si es un ángulo notable, lo puedo reemplazar y calcular ¿qué cosa? Su área. ¿Está bien? Tenemos una formulita adicional para calcular el área de un triángulo, la fórmula trigonométrica. Ahí está en su librito, lo vamos repasando ahí. ¿Ok? Entonces, el área de un triángulo, utilizando la fórmula trigonométrica, es el producto de los lados, A por B, ¿cierto? Sobre 2 por el seno de ese ángulo que forma los dos lados. Muy bien, ahí está. Continuamos repasando por acá. Aquí tenemos las formulitas, ahí está. Vamos a repasarlas una por una para que ya más o menos ya vayan grabando en su cabecita. Siguiente formulita. Área de un triángulo equilátero. El triángulo equilátero se caracteriza ¿por qué? Porque todos sus lados son Iguales. iguales. Y también todos sus ángulos son Iguales. iguales. ¿Y cuánto mide en el equilátero cada ángulo interior? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto? No escuché. 60. 60, claro. Si Ya es dije equilátero, está muy bien, Yaren, también. Todo miden. Profe, pero si lo dije yo. No, está bien. No, qué mentiroso. Yaren dijo antes. Y tú también. Los Y dos, yo- claro, también correcto. Sí, no había escuchado lo de Yaren. Muy bien también, Guerra. Listo. A ver, entonces, jóvenes, el triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales y también sus ángulos iguales. Pero puedo calcular su área de esa región triangular, ¿cierto? El área de esa región triangular, que es el triángulo equilátero, con dos formulitas. Primero, si conozco su lado de ese triángulo equilátero, si conozco el lado, L en este caso, la formulita para hallar el área de un triángulo equilátero es lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Ahí está, mira, el lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Profesor, pero ¿cómo sale ese sobre 4, ese raíz de 3? Ustedes se acuerdan que este triángulo tiene 60 grados, ¿cierto? Es un ángulo, es un triángulo equilátero, todos son iguales, sus ángulos. Y por acá 60 y 30. Y les pregunto, ¿este es un notable o no? Mira, ve, ¿cierto? Sí, profesor. Claro, y 60 y con el, 30. exacto, con ese notable podemos obtener, ¿qué cosa? La formulita para calcular el área, ¿cierto? Claro, base por altura sobre 2, a 30 se opone a 60 se opone raíz de 3 y a 90 se opone 2A, ¿cierto? Relacionando, obtenemos el área. Pero el día de hoy no vamos a obtener la fórmula, ya la tenemos, la vamos a aprender, ¿cierto? De acuerdo a cómo tenemos aquí en la pantalla. ¿Está bien? Entonces, el área de un triángulo equilátero es igual al lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. No olviden la formulita, vamos grabando algunas formulitas. Esto es para el caso del área del triángulo equilátero. Y tiene otra formulita a su vez. Si no conozco el lado y me da como dato la altura, entonces puedo reemplazar directamente con la altura. La altura al cuadrado por raíz de 3 sobre 3. Es la segunda formulita para poder calcular ¿qué cosa? El área de un triángulo equilátero. ¿Está bien? Hay dos formulitas para el equilátero. Muy bien. Se acostumbra a usar generalmente la primera, pero por dato también se da una segunda formulita. Pasamos al otro tipo de triángulo. ¿Cómo se le llama aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados? Se le llama triángulo triángulo recto, creo. Triángulo rectángulo. Claro, no lo olviden. Un triángulo es rectángulo cuando un ángulo interno mide 90 grados. Muy bien. Y ustedes se acuerdan, si acá tengo el ángulo de 90 grados, al frente, ¿quién va? ¿Quién va al frente de 90 grados? ¿Cómo se le llama el lado que va al frente del ángulo de 90 grados? Hipotenusa, muy bien.
Y los otros dos lados son los Hipotenusa es el área. Catetos. catetos. Muy Pero, bien. profesor, Dime, si te hay, escucho. pero, ¿por qué? No, Dime. pero si aquí mide 90 grados, aquí también debería medir 90 grados y aquí también mediría la hipotenusa. Ya, claro, pero es, claro, muy bien, excelente, buena percepción. Claro. ¿Por Pero qué? profesor, si igual ahí está el símbolo de 90 grados si son paralelos. Si sí o sí va a haber 90. Claro, aquí vale 90 grados. Claro, lo que entiendo de tu compañero, lo que me está tratando de decir es que, profesor, aquí tengo una altura, claro, es 90 grados, pero si se dan cuenta, al trazar una altura del triángulo ABC, ya formo otros dos triángulos más, a la izquierda uno y a la derecha otro, ¿cierto? Hay dos triángulos más. Y profesor, y si se dan cuenta, en este triángulo de acá, triángulo 1 que le voy a poner, si acá hay 90 grados, entonces, para el triángulo 1, si acá está 90 grados, el del frente, A sería hipotenusa ahora, ¿cierto? La A sería hipotenusa, pero para el triángulo pequeño. ¿Está bien? Y para el otro lado también, mira, para 90 aquí, Pero ¿cuál B tenemos que sería la hallar, hipotenusa. profesor? Con ¿Cuál tenemos calma. que hallar? Lo que ¿La nosotros B? queremos hallar, el triángulo mayor, el triángulo grandazo, todo lo que Ah, está sombreado, claro, todo lo que está pintado. Ahí vamos. Ajá, muy bien. Pero también, buena observación. Atentos. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo equilátero? Hay dos formas acá. Para el triángulo rectángulo hay dos formas. La primera, si es un triángulo rectángulo, la formulita cuando es un triángulo rectángulo, acostumbramos a decir lo siguiente. ¿Cómo calculamos su área? Producto de los, ¿quiénes son A y B? Producto de los De los catetos. dividido entre Dos. 2. Ajá. Cuando tengan un triángulo rectángulo, acostúmbrense a decir, profesor, el área de un triángulo rectángulo, producto de los catetos dividido entre 2. No lo olviden, cuando es un triángulo rectángulo se acostumbra a decir producto de los catetos dividido entre 2. De esa manera calculan el área de un profesor, triángulo rectángulo. catetos o hipotenusas. O sea, yo veo las dos hipotenusas por multiplicado sobre 2. Ya, pero si tú tomas en cuenta el triángulo grandazo, si es el triángulo mayor, ya no sería A y B hipotenusa, serían catetos para el triángulo grande. ¿Está bien? Estamos en el triángulo grandazo. En el triángulo grandazo, A y B son los No, es que catetos. hay, pues, es que ahí arriba dice, hay, pues, me confundí, pues. Ya, listo. Entonces, por acá, el área del triángulo rectángulo es producto de los catetos. Aquí está, mira, ve. A por B sobre 2. Producto de los catetos dividido entre 2. Primera fórmula. Y la fórmula básica, ¿se acuerdan cómo se calculaba el área de un triángulo? La fórmula general, la fórmula básica, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? La primera fórmula para hallar el área de un triángulo, Base ¿cuál por era? altura sobre 2. Muy bien. Profesor, ¿aquí también puede aplicar eso? Por supuesto. ¿Quién es la base aquí en este triángulo? ¿Quién es la base? ¿Quién es la base? A, B o C. La No sé, BC, acá está, profesor. mira, acá está. La base. C. C. No sé, nada más. Claro, multiplicado por la altura. ¿Quién es la altura? ¿Quién es la altura? Acá está, mira. H. 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 Profesor, base, aquí está, C, por la altura H, sobre 2. También se puede utilizar la fórmula general, la fórmula básica, para el triángulo rectángulo. Por eso es que tomamos en cuenta, si es un triángulo rectángulo, la base sería la hipotenusa por la altura que es H, dividido entre 2. O sea, bien, tenemos dos formulitas para poder calcular el área de un triángulo rectángulo. La vamos a repasar así uno a uno para que ustedes ya la conozcan, la reconozcan y podamos aplicar cuando vengan los problemitas. Muy bien, estamos repasando, ya tenemos varias formulitas para el área de las regiones triangulares. Muy bien, pasamos a las siguientes. Ya vimos las triangulares, ahora vamos a ver las cuadrangulares. Ajá, área de regiones cuadrangulares. Y también me dice poligonales. Muy bien. A ver, por acá tenemos al trapecio. Su fórmula general para poder hallar su área, dice la siguiente. El área de un trapecio, profesor, ¿cómo la calculamos? Base menor Multiplicando, más base menor. exacto, multiplicando la mediana por la altura, o en otras palabras, la base menor más la base mayor dividido entre 2, y todo eso multiplicado ¿por quién? Multiplicado por el... Por la altura. El área de un trapecio, base menor más base mayor sobre 2, multiplicado por su altura, ¿ok? Estas formulitas también básicas ya la han visto antes en primaria, ya van recordando un poco ya acá. Siguiente, profesor, área de los paralelogramos, el romboide. El romboide es un rectángulo inclinado. ¿Y cómo calculamos su área, profesor? Acá está, mira, a ver. El área de este romboide
Es simplemente la base, ahí está, multiplicado por su altura, nada más. Base por altura, profesor. ¿Sobre 2? No, el romboide es solamente base por altura. Ahí está su formulita, ¿ok? El área de un romboide simplemente base por altura. ¿Ok? Estas formulitas ya ustedes lo tienen en mente, estamos repasándolas, algunas sí estamos agregando. Como por decir, el área de un rectángulo, también lo conocen. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? El área de un rectángulo también Es lado por lado. también rectángulo es Base por base por altura. Profesor, ¿es igual que el romboide? Así es. El área de un rectángulo también es base por altura, así como del romboide también es base por altura. ¿Está bien? Se dan cuenta que acá las regiones están sombreadas, ¿sí? Todas las regiones sombreadas es lo que estamos reconociendo la formulita. Por acá, otra formulita. ¿Qué figurita tengo acá? Al cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo calculamos el área de un cuadrado? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? por lado. Lado por lado o lado elevado al Cuadrado. cuadrado. Ah, ya, profesor. Muy bien. El área de un cuadrado es lado al cuadrado. Y por acá lo tenemos. Muy bien. Cuando vimos los cuadriláteros, dentro de los paralelogramas estaba el cuadrado. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí se formaba las dos diagonales, formaban 90 grados. Y se acuerdan, ¿este angulito cuánto valía? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuánto valía? Cuando trazaban las diagonales de un cuadrado, se formaba acá. 45. Exacto, se formaba el notable, profesor, de 45 y 45. No lo olviden, cuando trazan las diagonales del cuadrado, al medio se forman 90 grados y en las esquinitas ángulos de 45 y 45. Eso le va a servir para algunos casos cuando no tienen datos, reconozcan que se forma ahí siempre el triángulo rectángulo notable de 45 y 45. Y ahí aprovechan, a 45 se pone a 45A y a 90 a raíz de 2, ¿cierto? Para los problemas. Pero hay otra formulita para el área de un cuadrado, no solamente el lado al cuadrado. La otra formulita acá la tenemos, mira, conociendo su diagonal. Si conocemos la diagonal del cuadrado, la otra formulita es diagonal elevado al cuadrado sobre 2. Segunda formulita, si yo conozco la diagonal de este cuadrado, conozco esta diagonal, puedo calcular también su área con la formulita que tenemos acá. Diagonal al cuadrado dividido entre 2. ¿Está bien? No olviden las formulitas para poder calcular. Muy bien, muy bien. Listo. Sí, sí, no hay problema. Gracias por el dato. Me avisaron el tiempo. Muy bien. Listo, vamos a continuar porque el día de hoy es reconocer cada una de las formulitas, ¿cierto? Porque acá se están agregando algunas formulitas adicionales que todavía no lo han visto. Algunos lo han visto, muy bien. Otras estamos agregando. Seguimos por acá. El área de un rombo. Acá tenemos un rombo. El rombo también se caracteriza porque todos sus lados son iguales. Tengo una diagonal menor y una diagonal mayor. ¿Cómo calculamos el área de un rombo? Es el producto de ambas diagonales, diagonal mayor por diagonal menor, dividido entre 2. No olviden que en un rombo, también cuando se trazan sus diagonales, ¿cierto? Se forma, ¿qué cosa? Al medio, un ángulo de 90 grados. No lo olviden, las diagonales del rombo forman 90 grados. Las diagonales del cuadrado también forman 90 grados. Eso nos sirve de dato para resolver algunos problemas, no lo olviden. Y en el caso del rombo, las diagonales son diferentes, porque una diagonal es mayor y otra diagonal es menor. Si las dos diagonales fuesen iguales, ya no sería un rombo, sería un cuadrado. ¿Está bien? Porque en el cuadrado sí las diagonales son iguales. Seguimos por acá. Seguimos repasando. Áreas circulares. Ah, ya, las circulares. Listo. El área de un círculo conocido, lo conocen, ¿cierto? ¿Cómo calculamos el área de un círculo, profesor? Acá está, mira, ve. Tenemos el círculo, tenemos el radio, el diámetro. ¿Radio al El área... cuadrado por pi? Exacto. El área de un círculo Por radio al cuadrado. pi por radio al cuadrado. Fórmula básica conocida en todo, ¿cierto? En todo círculo. Área del círculo, pi por radio al cuadrado. Profesor, pero si el área del círculo es pi por radio al cuadrado, ¿cuánto será? ¿Cómo calcularemos la mitad del área del círculo? Si todo el círculo es pi por radio al cuadrado, la mitad del círculo... Sobre 2. Sobre 2. Sobre Acá está, 2. profesor, acá está acostadito, mira, ve. Y cuando es un cuarto es sobre 4. Excelente, claro, profesor. Si fuese la mitad, lo mismo, pi por radio al cuadrado, pero entre 2. Profesor, ¿y si fuese la cuarta parte? ¿Y si fuese la cuarta parte, como dijo hace un momento su Sobre 4. compañero? Claro, si yo tuviera de repente aquí la cuarta parte, esto de acá, profesor, y quiero calcular esta cuarta parte,
¿Cómo identifica que es la cuarta parte cuando forma acá 90 grados? Allá. Si esta es la cuarta parte, esta cuarta parte sería, área de esa cuarta parte, profesor, sería como dijeron, pi Pi por radio al por cuadrado radio al cuadrado sobre 4. sobre 4. Ah, ya, excelente, claro. Así vamos resolviendo más rápido, ¿cierto? Algunos ejercicios. No lo olviden, si es la cuarta parte, sobre 4. Si es la mitad del círculo, el área del círculo entre 2. Profesor, y si no es ni la cuarta parte, es otra parte, otra porción del círculo, ajá, para acá tenemos la formulita del área de un sector circular. ¿Cómo Sobre calculamos? 360. Exacto, profesor. Aquí, si es un sector circular, es una tajada del círculo, una tajada de una torta, por decir, ¿cierto? Por decir, diremos, a ver. Ahora sí, por decir, jóvenes. Listo, por decir, a ver. Ya, ahora sí, nos lagueamos un momento. A ver, por decir la tajada de una torta. Si ustedes tienen una torta, sacan una tajada, ¿cierto? Esa porción que vemos acá se le conoce como sector circular. ¿Y cómo calculamos una porción de un círculo, una porción de una torta? Con la siguiente formulita. Pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? La fórmula general, por tita. Pero tita, ¿qué viene a ser acá? ¿Qué tipo de ángulo es tita en esta circunferencia? ¿Qué tipo de ángulo es? ¿Es un ángulo? A ver, ¿se acuerdan? ¿Lo vimos? ¿Agudo? Ok. ¿Ángulo central? Central, muy bien, claro. Le dije qué tipo de ángulo en la circunferencia es. ¿Qué tipo de ángulo? Es un ángulo central, no lo olviden. Entonces, para calcular el área de un sector circular, es pi por radio al cuadrado por el ángulo central, sobre 360 grados. No olviden, formulita para hallar el área de un sector Profesor, una circular. pregunta. Dime, El pi te escucho. lo vamos a reemplazar por 3,14, lo dejamos ahí nomás el pi. Depende del ejercicio. Si mis alternativas están en función de pi, lo dejo, no reemplazo. Pero si mis alternativas están con decimales, entonces tengo que reemplazar pi por 3,14. ¿Ok? Listo, depende de nuestro ejercicio del problema. Profesor, área de una corona circular. ¿Cómo calculamos el área de una corona circular? Con la siguiente relación. Dense cuenta que para poder calcular el área de esta corona circular que ustedes ven acá, al círculo mayor le quitan el círculo menor, ¿cierto? Es por diferencia. Pero la formulita general es la siguiente. El área de este picarón, es un picarón, una corona circular, es igual a pi multiplicado por ¿quién? Por la diferencia de ¿quién? La diferencia del radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Aquí está, mira, el radio mayor, R mayúscula, y el radio menor, R minúscula. La diferencia de los radios, pero al cuadrado. El radio mayor al cuadrado menos el radio menor también elevado al cuadrado. Estamos repasando las formulitas. Esas formulitas tienen que poco a poco, muy bien, gracias por el dato, me quedan un par de minutitos, tienen que ustedes ya ir más o menos aprendiendo las formulitas. Cuando desarrollemos los problemas voy a escribir cada formulita, ¿cierto? Ahí van practicando, van agudizando ahí la memoria, sobre todo para acordarse de las formulitas. ¿Listo, profesor? Esas son todas las formulitas. Ajá. Y algunos problemas salen rapidito, que vemos acá. Algunos hay que deducir algunos datos, ¿cierto? Ajá, como por ejemplo en la 7 hay que hacer un trazo. Y ajá, ya algunos problemas están súper sencillos para reemplazarlos. Vamos a empezar con el primero que sale rapidito. A ver, al ojo. El problema número 1, si me alcanza tiempo para Sale desarrollar. 24. Así 24, es, muy 24. bien. Profesor, súper fácil. ¿Por qué, profesor? 4. Hay que Porque el reconocer. 12 Se multiplica y se divide por 2. Exacto. Profesor, primero los datos. 12 por altura sobre 2. La base AC, la base es AC y AC me dice que vale 12. BH es la altura, vale 4. Profesor, es un triángulo. Repasando algo sencillo, algo easy. El área de un triángulo es igual a la multiplicación de la base por la altura dividido entre 2. La fórmula general, profesor, así es la fórmula general, la fórmula básica, la que ustedes conocen siempre. El área de un triángulo es la base. La base vale 12, multiplicado por la altura, que vale 4, dividido entre 2. Entre 2. Ustedes saben que 12 por 48 4, sobre 2, 24. 48 entre 2, nos daría como resultado 24. Pero no olviden, jóvenes, que siempre deben colocar las unidades. Muy bien. ¿Pero 24 qué? Profesor, no me da metros ni centímetros. Como no te ha dado nada, simplemente
unidades elevado al Cuadrado. cuadrado, porque el área siempre se calcula en sus unidades elevadas al cuadrado. Muy bien. Si me alcanza, me ha dado un minutito más, si tenemos tiempo, no se preocupen, gracias por lo que me están avisando. Profesor, por acá también es un triángulo. Vale 20. Ajá. HC vale 10, AB vale 4. Aquí nos damos cuenta que la altura está hacia afuera, ¿cierto? El área de ese triángulo es igual también, profesor, a la base multiplicada por la altura y todo dividido entre 2. Ah, ya, reemplazamos. Mira qué fácil, profesor, ya lo vi, claro, ya lo sacaron algunos. La base vale 10 multiplicado por la altura que vale 4. Por 4. Y todo Entre- dividido entre 2. Entre 2. 10 por 4, 40. 40 entre 2. Ajá. 20. Muy bien, listo, jóvenes. Ahí nos vamos a quedar por hoy. Mañana continuamos con los ejercicios, jóvenes. Ahí está, 20 unidades cuadradas. No olviden las unidades de área, siempre sean unidades cuadradas. Listo, jóvenes. Ahí nos quedamos por hoy. Mañana sí continuamos con todos los ejercicios. Muy bien, gracias por su atención. Muy bien, aprendan las formulitas, repasen las formulitas, las que ya conocen y las nuevas que pueden agregarse ahí. Gracias, chicos. Chao, profesor. Chao, chicos, nos vemos mañana. No olviden Chao, hacer sus profesor. actividades. Chao, Muy profesor. bien, listo. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, profe, cuídese. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, Hasta profe. mañana. Está fácil hasta ahora. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta mañana. Chao, chicos.